Queridos amigos del hombre y la tierra, las imágenes que acaban de contemplar seguramente les habrán sugerido un ambiente paradisíaco. Al menos a nosotros tal nos pareció cuando filmamos a las capibaras, que son esos grandes animales que pastan tranquilamente entre aves multicolores y cerca de las aguas cristalinas. Pero estos animales, que pasan una parte de su vida en un paraíso, de pronto, sin solución de continuidad, penetran en un infierno. En el infierno más dramático y sobre todo más inesperado e insólito que hemos visto en toda nuestra vida. Precisamente por esta razón querríamos introducirles de alguna manera en los episodios que vamos a relatarles. Querríamos minimizar, no sé si justificar, la tragedia de las capibaras. Para ello nos vamos a servir de dos elementos también aparentemente insólitos: un cráneo y un mapa. El cráneo, para que comprueben ustedes que las capibaras verdaderamente son animales insólitos, de ciencia ficción. Tienen dientes de rata, de roedor, por consiguiente son parientes de los pequeños ratones y tienen el tamaño casi de un pequeño asno. Pesan más de 50 kilos. Un animal que pesa 50 kilos tiene siempre muchos enemigos, porque los carnívoros buscan presas fáciles y buscan presas grandes. Pero la historia, la verdadera historia del drama, es muy vieja. La vamos a ver precisamente en nuestro mapa. En el actual mapa de las especies de la fauna sudamericana, podríamos pintar a los animales de tres colores: grises, descendientes de los primitivos pobladores, autóctonos; rojos, descendientes de los que llegaron con la segunda ola; y únicamente negros, los animales modernos. Entre ellos, siempre nuestras capibaras. Capibaras que reciben nombres muy distintos en Sudamérica. En Venezuela las dan el nombre de chigüires. En Argentina las llaman carpinchos. En algunas regiones venezolanas las dan también el nombre de piropiros. Y es que estos animales han llamado siempre la atención de los hombres. Han llamado la atención de los hombres por su aspecto prehistórico. Han competido, diríamos que para llamar la atención de los conquistadores y colonizadores y habitantes de América, incluso con las aves multicolores. Porque ¿a quién no le iba a llamar la atención una rata que pesa más de 50 kilos? Una rata que se parece más quizá a un cobaya, pero que verdaderamente es el auténtico protagonista del drama que nos disponemos a relatarles. Drama que comprenderemos mucho mejor con algunas nociones de zoogeografía y de historia evolutiva de la capibara. Hace más de 70 millones de años penetraron en Sudamérica los primeros animales. Los animales de los que iban a descender todos los que poblaron el subcontinente cuando una invasión del mar en el istmo de Panamá lo transformó en una isla. En una isla que permaneció durante mucho tiempo al margen de cualquier conquista. En una isla donde solamente la imaginación de los pintores especializados nos puede representar las gigantescas criaturas y los dramas que ocurrieron en el aislamiento sudamericano durante un largo tiempo. Animales descendientes de los primitivos edentados, entre los cuales hay hoy día ejemplares vivientes, como el conocido perezoso. Vivieron aisladamente, sin sufrir la presión, diríamos, que de ningún tipo de invasor. En la lentitud, en el gesto verdaderamente insólito y arcaico de esta criatura de los árboles, parece que está escrita su antigüedad. Pero no solamente los antiguos edentados dejaron descendientes en la actual fauna sudamericana. Poderosas fieras, que pertenecían todas ellas al grupo de los marsupiales, están representadas hoy día únicamente por las modestas zarigüeyas, que como ellas conservan tremenda dentadura. También de los primeros invasores, como el gliptomonte y los osos hormigueros, nos encontramos con un testigo viviente, el insólito
oso palmero, como lo llaman en Venezuela por la forma de su cola, u oso hormiguero gigante, como lo llaman los científicos. Entre los primitivos pobladores faunísticos de Sudamérica había también armadillos gigantes, mucho más grandes que este actual armadillo de 9 bandas, común en los llanos de Venezuela, donde recibe el nombre de cachicamo. La paz y el aislamiento de estas criaturas duró mucho tiempo, pero no fue eterno, porque el brazo de mar que separaba Sudamérica del continente mundial se retiró. Entonces surgió un rosario de islas, lo suficientemente juntas como para que animales verdaderamente ágiles o buenos nadadores, como los antepasados de los monos, que aquí vemos en forma de lemúridos norteamericanos, o los antepasados de los grandes roedores, que aquí vemos con una forma que nos recuerda a la primitiva de una rata común, pasaran a través del puente insular y penetraran por primera vez, como primeros invasores después de los que podríamos considerar como autóctonos, en el paraíso sudamericano. Allí dieron lugar rápidamente a muchas formas. Colocamos caprichosamente un mono, el mono araña, y también al protagonista de nuestra historia, que es la capibara, entre muchas de las formas a que dieron lugar estos animales a los que el paleontólogo Simpson da el nombre de primitivos saltadores de islas. Es comprensible que los perfectos, adaptables y anfibios roedores penetraran en Sudamérica, sobre todo los antepasados de las capibaras, que aquí vemos como en un auténtico desembarco en aquella fantástica aventura de la vida. Y una vez llegados al continente aislado, no teniendo como competidores más que animales primitivos, animales que habían vivido al margen de cualquier tipo de presión evolutiva, los antepasados de los roedores dieron lugar a una gran variedad de formas, entre ellos a la enorme capibara. Se dice que hubo capibaras que eran más grandes todavía que las actuales. También los monos se diversificaron mucho. Baste la agilidad, la presteza, el aspecto inteligente de este mono araña, o el vigor, la pesadez, la fortaleza del actual aullador, como para que nos demos cuenta de que los monos en Sudamérica encontraron un campo verdaderamente apto para la supervivencia y dieron lugar a una de las ramas de la fauna sudamericana más conocida y rica. Pero también la felicidad de estos saltadores de islas se acabó, porque hace solamente 3 millones de años, entre 2 y 10, lo sitúan los paleozoólogos, se abrió el istmo, se levantó el espinazo de Panamá y penetraron los animales modernos que estaban como esperando el momento de invadir el paraíso prohibido. Quizá esta secuencia terrible en la que el jaguar, animal moderno y recién llegado, mata al perezoso, animal antiquísimo, nos dio una idea de lo terrible que fue el drama de la gran invasión. Pero, expuestos algunos datos de la historia zoogeográfica de Sudamérica, vamos al grano. Vamos a ver un chigüire o capibara muerto. Ha muerto por falta de agua. Ha muerto porque le ha fallado el mecanismo de termorregulación. Y aprovechamos para enseñarles a ustedes sus enormes dientes de rata, para que vean que efectivamente es un roedor. Nuestro fotógrafo toma datos como los 4 dedos de las extremidades anteriores con una pequeña membrana interdigital, para que comprendan que ha habido una adaptación de estas criaturas bastante perfecta a la vida acuática. Una adaptación quizá excesiva. En las extremidades posteriores también tienen membranas interdigitales y cuentan solamente con 3 dedos. Pero es que además de nadar bien, además de tener sencillas membranas palmares, estos animales son incapaces de termorregularse. Y este ejemplar, que ahora levanto para darles a ustedes idea del tamaño que tiene, como una res, diríamos, ha muerto precisamente porque a falta de agua podríamos decir que le ha matado el calor. Cuando llega la época de la sequía en los llanos, que es un hábitat que se inunda 6 meses al año y que padece de falta casi absoluta de lluvias durante otros 6, los chigüires o capibaras
se amontonan en torno a los charcos. Pero los charcos, caños o lagunas van disminuyendo implacablemente. A medida que pasan las semanas y los meses de sequía, hay menos agua. Alejados de los pastos en los que se nutren durante la noche, los chigüires no tienen más remedio que pasar el día durante las horas de calor implacable de más de 40 grados de temperatura cerca del agua termorreguladora. Cuando sube la temperatura de su cuerpo, se meten en el agua. Permanecen el tiempo necesario como para volver al calor que precisan para sobrevivir. Y aquí les vemos agónicos, moviéndose cerca del caimán, desplazándose, diríamos que en una situación verdaderamente crítica y dispuestos a morir en gran parte. Hicimos viajes en avión para descubrir las últimas capibaras o chigüires en torno a las lagunas aisladas en medio de la sequía. Comprendimos perfectamente que estos animales estaban condenados a desaparecer. Pero de una manera triste, una muerte espantosa. Cuando desaparece el agua totalmente, el chigüire ya no encuentra manera de mantener su temperatura corporal media y muere, diríamos que como un hombre sometido a las más altas fiebres sin ninguna manera de paliarlo. Desesperadamente buscan los últimos charcos, muchas veces un simple lodazal. Ciertamente, más del 50% de la población de capibaras vendría a morir de sed, de hambre y de trastornos termorreguladores en los años secos si no interviniera un factor inesperado. Los veloces llaneros, una buena mañana, atraviesan la sabana en todas las direcciones. Nada más salir el sol, comienzan un increíble rodeo. Un rodeo que quien no conozca los llanos venezolanos no podría ni imaginar. Haciendo gala los extraordinarios jinetes llaneros de unas capacidades extraordinarias para la equitación, van reuniendo las capibaras que se encontraban en torno a los pequeños pozos que tarde o temprano desaparecerían. Estos hombres realizan su trabajo con tanta precisión que prácticamente no olvidan uno solo de estos animales que se encontraban desperdigados en amplísimas zonas de la sabana reseca. Van reuniéndoles en grupos de 100 o 200 animales. Después de una carrera inferior al medio kilómetro, las capibaras se encuentran absolutamente fatigadas. Son incapaces ya de correr más. Lentamente, los adultos y las crías se van congregando. Su instinto gregario, su capacidad social, las lleva precisamente a integrarse en estos grandes grupos en medio de la sabana reseca. Después, corriendo, aparecen los maceteadores, porque precisamente los garrotes que portan reciben el nombre de macetas. Son de madera durísima y se preparan ni más ni menos que a acabar con los chigüires. Los momentos son del más intenso dramatismo para quien no está habituado a este tipo de matanza. El primer golpe debe recibirlo el jefe de la manada. Se promueve una pequeña estampida, pero pronto los animales que quieren desperdigarse son concentrados nuevamente o muertos. Después, con una técnica verdaderamente sutil
porque es preciso golpear a los individuos adultos. Es preciso saber a quién se da el macetazo para que no se desperdigue la manada. Estos hombres, en un espectáculo verdaderamente alucinante, van cumpliendo con su misión anual. Pudimos comprobar ciertamente que si el espectáculo es tremendo, sin embargo, la muerte de los animales es rápida. El fuerte macetazo en el cráneo les destruye la masa encefálica, y si los animales patalean y dan saltos, prácticamente han perdido ya la sensibilidad. Es asombrosa la mansedumbre con que los chigüires o capibaras se entregan a la muerte. Su instinto gregario, que les reúne, no les permite tomar la iniciativa. Están todos juntos, reunidos, y uno tras otro, entre el polvo, entre el griterío de los llaneros, entre los rudos y terribles golpes de las macetas, van perdiendo la vida. Con todo detenimiento, eligiendo a los ejemplares, estos hombres van cumpliendo con su misión. No olvidemos que al fin y al cabo son profesionales que están ejercitando un oficio. No pretendemos recrearnos en los planos de la muerte de las capibaras, pero tampoco hemos querido eludir los detalles de un procedimiento de matanza que seguramente es desconocido por la mayor parte de los ciudadanos del mundo. Poco a poco, los grandes montones de 200 capibaras se van reduciendo, una tras otra, por un orden que parece muy importante para que no se produzcan las estampillas. Los ejemplares van muriendo del seco y tremendo golpe en el cráneo. Algunos afortunados que parecerían haber recobrado la libertad son pronto devueltos al rebaño de la muerte. Perdida la conciencia, anegantes, convulsos todavía los cuerpos, los chigüires son examinados ahora por sus matadores. ¿Qué hacen estos hombres? Están separando las crías y las hembras jóvenes para darle la libertad. Y algo asombroso que tuvimos la oportunidad de contemplar y que ustedes también ven en nuestra filmación. Las crías se niegan a abandonar los cuerpos de sus madres muertas. Cuesta mucho trabajo expulsarlas del rebaño de la muerte. Es preciso insistir una y otra vez. Su instinto gregario, su querencia, que diría un hombre de campo, las llama a permanecer cerca de las capibaras agonizantes. Pero es preciso soltar un buen porcentaje para que las poblaciones se mantengan. Estos hombres parecen conocer muy bien por sus características la edad y las circunstancias en que un chigüire debe ser devuelto a la libertad. Perdonan la vida a quienes son capaces de mantener la tasa poblacional mediante su juventud y capacidades reproductoras. Pero estos se niegan a irse. Tozudamente, insistentemente, quieren quedarse con el rebaño de los muertos. Quizá lo más dramático de la tremenda secuencia sea esta de los que finalmente, empujados una y otra vez, se van hacia la libertad. Se van hasta el año próximo, hasta que sus altas capacidades reproductoras les permitan, con sus 2 partos anuales, con una media de 4 crías, reponer la población perdida. Y la carne de todas estas criaturas
la carne de todos estos roedores que penetraron hace tantos millones de años en Sudamérica parece ser que es una proteína de gran valor nutritivo y que, por otra parte, transforma mucho mejor el pasto que las reses vacunas. Llega ya el capítulo prosaico del transporte. Las reses, como en cualquier otro matadero, van al camión. Reses que, como les decía, suponen un importante aporte calórico y nutritivo para la población llanera. Reses que son capaces de transformar los parcos pastos de los llanos venezolanos con mucha más riqueza que las vacas o que cualquier otro tipo de ganado. El caballo guerrero. Está cagando por la mañana. Creemos que las imágenes que acaban de ver constituyen el primer testimonio en cine profesional de la matanza periódica de capibaras que se lleva a cabo en los llanos de Venezuela. Nosotros estábamos allí haciendo muchas cosas, filmando operaciones de rescate de animales, filmando la vida de la fauna, filmando la ecología de este medio desconocido e increíble que son los llanos venezolanos. Se nos ha explicado que la población de 80.000 capibaras que viven en la hacienda donde hemos trabajado pueden ser sacrificadas en razón de 20.000 al año para que con su carne permitan el mantenimiento de su población. Se nos ha dicho que tal como se realiza la operación de matanza, empleando los golpes de esos garrotes dramáticos, se evita sufrimientos a los animales que, capturados a tiros o por otros procedimientos, quedarían heridos en su mayor parte, se asustarían mucho, huirían y desaparecerían de la reserva donde viven. Nosotros nos hemos limitado a ser notarios objetivos de lo que hemos visto. Nosotros nos hemos considerado en la obligación, siendo profundamente amantes de los animales y proteccionistas de la naturaleza, de contar al mundo con todo el rigor, con toda la crudeza, pero sin quitar ni poner nada, cómo se realiza en esta región de Sudamérica la matanza anual de chigüires o capibaras. Hay una nota dramática que queda flotando en el ambiente. En el resto de Sudamérica puede decirse que las grandes poblaciones de capibaras se han extinguido. No existen. Solo hay unas pocas familias escondidas en los más profundos afluentes del Amazonas y del Orinoco. En esta hacienda, en el Hato del Frío concretamente, hay una población próspera, una población inmensa de capibaras, cerca de 100.000 cabezas. Y esa población puede vivir porque este ganado salvaje puede dar al hombre, puede dar a la economía humana esas 20.000 cabezas que, transformadas en pieles para la industria de guantería concretamente, transformadas en tasajo, en carne desecada, que se come precisamente en Cuaresma en Venezuela, hace que haya todo un equipo humano que se dedica primero a cuidar y luego a matar a las capibaras. Dramático, por una parte, insólito sobre todo, el destino de estos animales que encontraron en Sudamérica su paraíso y que anualmente encuentran su infierno.